hay algo que como padres os preocupa muchísimo y es saber qué es normal y qué es no, cuándo tenéis que ocuparos y cuándo no, cuándo está bien. Aunque en internet haya muchísima información, es verdad que nos cuesta saber gestionarla, nos cuesta interpretarla. Entonces, para eso está este vídeo, para que te quede claro cuándo debes preocuparte, que no es preocuparte, que ya sabes que es ocuparte, y cuándo puedes estar tranquilo porque el desarrollo es completamente normal. Aunque siempre os digo que si hay una alarma interna, hay que preguntar, acudir a un profesional para descartar cualquier cosa y quedaros tranquilos. Saber diferenciar la teoría, lo que dicen que se debe cumplir en X meses en concreto, a la práctica, ¿no? Lo que realmente es importante, lo que realmente tenemos que tener en cuenta es importante. ¿Por qué? Porque nos da mucha tranquilidad y nos permite respetar el ritmo de cada niño. Porque al final no todos somos iguales, no todos adquirimos las cosas al mismo tiempo y de la misma forma. Cada uno tenemos unas habilidades y necesitamos unos tiempos completamente diferentes. Entonces, yo siempre en lo que me centro, en base a la experiencia, en base a la formación, a los artículos, a la evidencia en general y a cada niño, ¿no? A lo que he visto en todos los niños, en mi experiencia, pues es lo que os voy a transmitir a través de este vídeo para que vosotros lo tengáis en cuenta y os dé tranquilidad, y a partir de esas bases pues sí que tengáis una idea de saber por dónde actuar, qué hacer y cuándo ocuparos o cuándo no. Lo que nos dice la teoría realmente me da igual, porque como os he dicho, cada niño es un mundo. Entonces yo me voy a centrar en lo que dice la práctica, y es que lo que quiero que sea importantísimo en tu día a día, y voy a empezar desde las etapas más tempranas y poco a poco iremos subiendo, ¿vale? Y es, en los primeros meses ya tiene que ser capaz de emitir algún sonido vocálico entre los 6 meses y el año, ¿no? Pero antes de eso, yo lo que quiero que veas es que te sigue con la mirada, que hay una sonrisa social, que hay un contacto visual, que cuando tú le hablas te está mirando, intenta imitarte, ¿no? Incluso provocas una reacción en tu bebé cada vez que le hablas. Esto es normal y es la base de que realmente de todo, ¿no? De todo lo que es el lenguaje y la comunicación. Entonces, esto sería lo más importante, que en los primeros meses tenga esto bien arraigado, adquirido, y que sea capaz de sostenerlo en todo el tiempo. Es decir, si ya llegamos más o menos sobre el año, pero no hay contacto visual, no hay una imitación, no hay una interacción, ¿no? Que cuando le dices algo no reacciona, no hay una sonrisa social, no comparte, pues entonces aquí sí que te recomendaría visitar a un profesional para que te guíe cómo puedes estimular todo esto, porque simplemente necesita a lo mejor que lo estimules para que aparezcan esas primeras palabras, ¿vale? Pero que sepas que independientemente de la edad en la que se encuentre el niño, estas tienen que ser las bases, y es la sonrisa social, el contacto visual y el que tenga una intención comunicativa, ¿vale? Que esto viene, pues eso, entre los 6 meses y el año tenés que ver que él tiene ganas de decirte, que no solamente le dices tú, sino que responde a tus emisiones también con esos sonidos vocales y que empieza a imitar. ¿Qué quiere decir? Pues más o menos sobre el año ves que imitan gestos, que es cuando le decimos a ver cómo toses, qué resfriado estás, y tose, o coge un peine y empieza a hacerse el pelo, o le sacas la lengua y la saca. Empiezan a cantar canciones como tita, tita, pon un coco y cosas de estas que son visuales y ya imitan gestos, o si tú te pones las manos a la cabeza, ellos también se ponen las manos a la cabeza. Estas cosas van a hacer que aparezca el balbuceo canónico. ¿Qué es esto? Que tenga una jerga, ¿no? Que ya empiece a ir por sí mismo, hablando por ahí. Esto también sobre el año y algo, que haya esa jerga. Entonces, ¿cuándo me ocuparía yo? Si entre el año no hay este contacto visual, no hay imitación y no hay sonrisa social, no comparte contigo, no responde a tus reacciones, aquí me ocuparía. Si entre el año y medio ya deberían de aparecer esas primeras palabras, ves que no aparecen, pero todo esto sí que está, entonces tranquila, porque poco a poco aparecerá, ¿no? Entonces, si llega sobre el año y medio y tiene sonrisa social, imita, ya ves que empieza con las vocalizaciones, que empieza a emitir sonidos, que va a su bola y dices que está todo el día hablando, perfecto.
vamos por el buen camino. Si aquí no está todo el día hablando y está, aunque tenga todos estos prerequisitos adquiridos, no dice ni una, pues sí que empezaría un poco con estimulación para ver realmente qué sucede. Que aquí te digo, si tu bebé es de estos que usa muchísimo el chupete es una barrera para la comunicación y hasta que no lo quitemos no va a ser capaz de... Bueno, sí va a emitir palabras, pero solamente con que le quites el chupete ya va a hacer que emita muchísimas más, porque al final tiene un objeto todo el día en la boca que se lo está impidiendo. Después, normalmente al año ya deberían de aparecer esas primeras palabras. Sí, al año y medio, ¿vale? Yo siempre doy medio año de margen. Si al año y medio estas primeras palabras no han aparecido, hay que estimular. Sí, tiene todo esto que te he dicho anteriormente al año y medio, pero las primeras palabras no, pues bueno, sí que sería conveniente pues que te dieran algunas pautas, ¿no? O algunas cositas para que puedan aparecer esas primeras palabras, aunque esté el balbuceo, ¿vale? Pero darle ese pequeño empujoncito que necesite. Después, sobre los 2 años ya debe haber una explosión de vocabulario. Aquí ya tiene que empezar a combinar palabras. Entonces, si sobre los 2 años no ves que no habla y esta combinación de palabras, claro, no puede aparecer porque dice muy pocas palabras, no sé, su vocabulario es muy escaso, o si sí tiene vocabulario pero no lo combina, pues también buscar ayuda para que nos digan cómo seguir estimulando, ¿vale? Pero a los 2 años yo quiero que diga palabras, que se vea que hay un gran aumento de vocabulario. 2 años, 2 años y medio, si a los 2 años y medio no empieza a combinar palabras y no ves que avanza muy rápido porque se nota de semana en semana que hay ese avance, aquí buscamos ayuda. Y a los 3 años ya deben de haber frases más largas de 3 elementos, tiene que haber muchísimo más vocabulario, ¿vale? Entonces si aquí ves que está muy limitado de vocabulario, que las acciones, lo que son los verbos no los usa mucho, aunque aquí todavía están aprendiendo, pero que no hace frases de más de 2 elementos, pues también te recomiendo, ¿no? Pues darle ese pequeño empujoncito. ¿Qué cosas quiero también que tengas en cuenta? Y es que muchas veces tenemos información sobre síntomas de autismo, por ejemplo. Entonces ya diagnosticamos a los niños, nosotras mismas. Que un niño no se gire no significa que sea autista, ¿vale? No se gire cuando lo llames, porque hay muchas veces que no le interesa. Entonces, quiero que sí que seas capaz de identificar si es que no le interesa o si le interesa. Y si al final, si tienes una alarma interna que te dice, ostras, aquí puede haber algo, pues que acudas a un profesional, ¿no? Pero que quiero que quede claro porque es algo que me preguntáis muchísimo y es que cuando lo llamo no se gira. No pasa nada que no se gire, porque es que seguro que muchas veces sí lo hace, pero es porque le vas a pedir que recoja, porque por el motivo que sea, porque está la suya y en ese momento no le interesa que tú lo molestes para eso que es tan importante lo que está haciendo. Entonces, pues bueno, valora antes cuando se gira por su nombre, si valora en qué situación se gira y en qué situación no, para que tú puedas comprobar si realmente es algo que le interesa o no le interesa. Si a los 4 años hay un lenguaje muy limitado, que ves que le cuesta expresarse, que su discurso no tiene una coherencia, no sigue un orden, no es capaz de contarte cosas que ha hecho antes, no tiene una historia, ya no usa un lenguaje tan fluido, pues también te recomiendo que asistas a un profesional para que te ayude y te guíe en este caso y poder evitar frustraciones. Entonces, a modo de resumen, súper importante que en el primer año aparezca la imitación, la sonrisa social, el contacto visual y la intención comunicativa. Es decir, que te imite, que te mire, que comparta contigo, responda a tus emisiones y que tenga ganas de comunicarse, que inicie la interacción, que inicie la comunicación, que te pida cosas, ¿no? Que comparta contigo cosas que le gustan, que señale. Si todo esto sobre el año más o menos no aparece, hay que buscar un profesional. Después, que aparezca el balbuceo canónico, es decir, que hable a su manera. Es muy importante para que practiquen y a partir de ahí aparece el lenguaje. Entonces, que estén todos estos prerequisitos que te he nombrado y el balbuceo canónico. Si sobre el año y medio ese balbuceo canónico no aparece, hay que buscar ayuda.
Hasta el año y medio le daremos de tiempo para que empiece con ese vocabulario. Entonces, si al año y medio tiene todos los prerequisitos y tiene el balbuceo canónico, aunque vamos bien, sí que os daría pautas a los padres para saber cómo estimular ese lenguaje y que aparezcan las primeras palabras, para saber qué es lo que está pasando ahí para que no aparezcan. Después, a los 2 años ya tiene que haber una gran explosión de vocabulario y tienen que empezar a combinar, pero como siempre doy medio año de margen, 2 años y medio, que empiecen ya a combinar palabras y que se vea un aumento de ese vocabulario. Y sobre los 3 años y medio, ya tienen que haber frases de 3 elementos. En todo esto la comprensión tiene que ir en aumento. Si ves que le das órdenes al principio, no, pues evidentemente le daremos solo una orden. A los 3 años, si ves que no es capaz de relacionar conceptos, que ya no sigue órdenes más complejas, pues entonces aquí también necesitaría un poco de estimulación. La comprensión también es importante y también es base para que puedan aprender el lenguaje y aprender a usarlo. Y la comprensión entre los 2 años y medio y 3 ya tiene que estar bien arraigada, ya tiene que estar bien adquirida. Después, a los 3 años, que sea capaz de hacer frases de 3 elementos, creo que lo he repetido, y a los 4 años que sea capaz de hablar, tener un discurso prácticamente normal y que simplemente se cometan algunos errores sintácticos, algunos errores de pronunciación o incluso errores de conjugar verbos, ¿vale? Esto entraría dentro de la normalidad. Si no es capaz de tener un discurso normal, contarte lo que ha hecho en el cole, por ejemplo, o en una excursión y que no tenga un orden, pues entonces aquí también buscaría ayuda. Saber tu opinión, qué cosas son las que te cuesta manejar en tu día a día, me ayuda muchísimo para crear contenido que realmente os sirva y podáis aplicar en vuestro día a día. Así que déjame en comentarios cosas que te pueden servir y te pueden ayudar, y si te gusta este tipo de contenido, pues puedes inscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo, y también seguirme por redes sociales, Instagram y TikTok, @logopedainfantil. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua!